Muy buenas, maestra. Nosotros somos el equipo 3 de la materia de Desarrollo Sustentable y este es nuestro podcast de la teoría de la unidad número 3. Primero que nada, ¿qué onda con esto? A ver, Arturo, ¿qué nos puedes decir del primer tema? Buenas, les hablaré de lo que son los conceptos de sociedad, familia y cultura. El diccionario esto define este término como una agrupación de personas que constituyen una unidad, esto con la finalidad de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. Así podemos definir la sociedad como un conjunto organizado de lo que son los individuos que siguen en un mismo modo de la vida que caracteriza a una sociedad es la puesta en común de intereses entre los miembros y la observancia de preocupaciones mutuas. Dentro de este conjunto, cada individuo cumple su determinada función. Ahora les voy a hablar sobre el tema de la familia, ya que la mayoría conocemos este concepto, ya que son las personas con las que compartimos lazos sanguíneos, legales o sentimentales. Entre otras palabras, la familia son los conjuntos de personas con las que nos encontramos relacionados, ya sea porque compartimos lazos sanguíneos, como por ejemplo la madre biológica, porque compartimos lazos legales, como lo es una esposa y un esposo, o porque compartimos lazos sentimentales muy fuertes, tales como son la madre y un hijo adoptivo. Ahora lo que es la cultura. A mí la cultura son el conjunto de costumbres y características de determinados sectores que los caracterizan de manera particular, que los tipifican de manera diferente de otros. También esto se refiere a los conjuntos de bienes materiales y espirituales de un grupo social que son transmitidos de generación en generación al fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. A esto se le incluye lo que son las lenguas, como son los idiomas actualmente, como son los procesos, modos de vida, costumbres, las tradiciones, todos conocemos las tradiciones, como lo son las costumbres religiosas, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Y ahora mi compañero Jera hablará sobre otro tema. Gracias. No hay de qué. Pues yo les voy a hablar de la parte del surgimiento de la sociedad, en mi opinión, y la organización social. Esto en conjunto de la opinión, pues, de nuestro equipo. Y pues así como dijo mi compañero y como lo dijo también, pues, mi otro compañero que presentó, vamos a ver qué show. Y vamos a ir comentando, pues, nuestro conocimiento y compartiendo nuestra opinión personal basados en lo que hemos estado estudiando, lo que hemos estado leyendo. A ver si de algo les de ayuda, pues, a las personas que nos escuchen, empezando por nuestra maestra y nuestros compañeros. En la parte de la sociedad, el surgimiento de la sociedad, pues según la historia de la cultura general, o por ejemplo yo estuve leyendo artículos de lo que es historia del arte, por ejemplo, la sociología. Tenemos referencias históricas tangibles, por ejemplo las pinturas que se tallaron en cavernas. Eso fue una marca donde eso nos dio un punto de estudio y un punto de referencia de acuerdo a lo que pintaban. Por ejemplo, cómo cazaban pues en el tiempo de la, pues como tal lo clasificaron en la prehistoria, en la época prehistórica, y prehispánica y precolombina, si no me equivoco. Cómo se organizaban. Hay pinturas que hacen referencia, por ejemplo, cómo cazaban,
o que en ese caso eran como que los hombres, las mujeres se quedaban como pues, a atender el fuego o usar ciertas herramientas en donde se posicionaban el Homo sapiens. Y ahí se detalla el surgimiento de la sociedad. Eso era en cuanto a una referencia a cómo cazaban. Hay pinturas también talladas en rocas que se han encontrado, donde marcan cómo, por ejemplo, cómo cosechaban cierto producto como maíz, frijol, cómo lo hacían, cómo lo sembraban, cómo lo producían. Eso también es una referencia que nos ha marcado la historia de cómo eran en sociedad, desde que nació la clasificación como tal de la palabra sociedad. Y esas son referencias. En este caso era cómo cazaban, cómo se organizaban en donde se establecían, entre otras cosas. El surgimiento de la sociedad tiene, pues, según lo que se ha estudiado en la parte de la historia, tiene unos miles de años que nació, desde que se conoce, pues, como tal el nacimiento casi del ser humano, porque eso es algo que también se ha encontrado en la biología, que somos personas sociables, o sea, somos seres sociables. Eso viene en nuestros genes, la sociedad. Hay un dicho que dicen que según podemos vivir en soledad, o hay personas que pueden estar en soledad y pueden hacer su vida y vivirla. Yo no creo en eso. Yo en mi idea particular, no creo que una persona pueda vivir aislada de la sociedad. Sí podrá vivir cierto tiempo, pero yo creo que no tanto, porque la sociedad es lo que nos ha mantenido desde que pues tenemos este registro hasta la fecha, y quién sabe en los años próximos cómo vaya a estar, cómo vaya a evolucionar la sociedad, porque somos seres que evolucionamos y la sociedad va evolucionando colectivamente. Y esto va de la mano también en el otro punto, que es la organización social. La organización social también viene pues en paralelo con la parte del surgimiento de la sociedad, porque una cosa es tenernos a nosotros mismos como sociedad, y otra cosa usar la misma sociedad como organización. Tenemos ejemplos de sistemas como en este caso donde estamos estudiando en el tecnológico. Es un claro ejemplo de la organización social. Estamos organizando un subsistema organizado para generar un propósito y obtener un fin. En este caso, pues nosotros somos estudiantes, estamos dentro de una organización que lleva profesores, maestros, coordinadores. Eso es una organización social con un propósito. Saliendo de la escuela entramos a otro entorno también de organización social. En este caso viene siendo el grupo poblacional. Por ejemplo, aquí Uriangato es un municipio que está dentro, pues, de un estado. Es una organización, sus normas, sus reglas, sus derechos, sus obligaciones. Porque ahí entra otra parte que también yo comento cuando hablo sobre esto. Lo que nos hace como sociedad es el entorno, sea los atributos, características. En este caso, pues somos personas. Si no hubiera personas, pues no se le puede llamar organización social. Entran también la parte de las normas. Se necesitan normas para que exista también organización. Se necesitan leyes. Cuando existen normas y leyes, nacen los derechos. Cuando nacen los derechos también nacen las obligaciones, y así entre otros atributos, y es lo que genera la organización dentro de la sociedad. La sociedad somos las personas. Y otra analogía que yo propongo es
En la parte de la palabra social, tenemos no solo las personas somos sociables, también en el grupo de los seres vivos, como ya lo vimos en temas pasados. Animales, por ejemplo, los animales también tienen sus grupos sociales y dentro de sus grupos sociales tienen sus normas, sus patrones de seguimientos. Por eso lo digo así como tal, eso viene dentro de nuestros genes, en la parte de la biología que un poquito he leído sobre eso. También se ha detectado este tipo de patrones, incluso hasta en plantas. En las plantas se han encontrado cierto tipo de patrones de cómo socializan, pero no de una manera transportable, sino de una manera de patrón de cómo funciona, cómo se intercomunican ciertas plantas a través de células, por ejemplo. Se ha encontrado en las células también cierto patrón de tipo de organización que siguen ciertas normas, ciertas reglas donde ya vienen entablando ciertas especulaciones de cierto tipo de socialización, y la organización viene como tal, seguir patrones, seguir normas. Y es todo por mi parte, eso es lo que puedo comentar, lo que puedo decirles. Pues seguimos aquí en transmisión, seguimos comentando, acepto refutaciones, que me refuten, que me digan, que me contradigan, y pues para platicar, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, para llegar pues, a fin de cuentas a una síntesis de este tema. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero, a ver qué nos dice él, a ver qué nos platica, pues vamos a escucharlo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Maestra y pues a mis demás compañeros, cualquiera que nos pueda escuchar. Yo soy Leonardo y el tema que yo les voy a comentar es acerca del desarrollo humano. En este caso el tema completo es desarrollo humano, físico, cognitivo, emocional, socioafectivo y social. Pues yo en general de este tema, lo que yo investigué es que en general estos 5 subtemas van de la mano con que el desarrollo humano se comienza desde que somos pequeños. El ser humano va evolucionando por sí mismo y junto a sus alrededores, con la gente que lo rodea, y va adquiriendo ciertas características, ciertas conductas, ciertos pensamientos conforme van creciendo, y de eso se trata pues el desarrollo humano y de los temas que quiero tocar. Pues para empezar, el desarrollo humano como tal, su concepto pues es la capacidad de desenvolvimiento de habilidades físicas y psicológicas que nos permiten reconocer las emociones y sentimientos a través de la inteligencia emocional, aprendiendo a controlar impulsos, a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, aprender a tolerar la frustración, etc. Estas habilidades agregan mayor valor a tu vida y a la sociedad. Gracias al desarrollo humano se forma una sinergia en donde todos se benefician de las mejoras de la otra persona. Es decir, que el desarrollo humano se puede alcanzar a través tanto de manera individual como de manera colectiva, que era lo que les trataba de comentar al principio. Cada ser humano puede desplegar sus capacidades, habilidades, emociones, conocimientos en condiciones de vida digna y plena dentro de un colectivo social. Y por ejemplo, entre todos estos temas pues está por ejemplo el desarrollo emocional, que es un proceso integrativo y gradual a través de lo cual los niños adquieren la capacidad de entender, experimentar, expresar y gestionar emociones y desarrollar relaciones apropiadas con los demás, y abarca un amplio rango de habilidades y estructuras como la autoconciencia, atención de conjunta, teoría de mente, autoestima, de regulación de emociones, amistad y etc. Otro tema, por ejemplo, es el desarrollo físico. Habla sobre la movilidad de un niño, sus procesos de pensamiento y las características sexuales. Por ejemplo, al nacer los niños y las niñas se desarrollan más o menos al mismo ritmo. A medida que los niños crecen, el proceso se torna diferente para niños y niñas.
desarrollo físico es un proceso en el que intervienen factores como la información genética, la actividad motriz, el estado de salud, la nutrición, las costumbres en la alimentación y el bienestar emocional. El desarrollo cognoscitivo, por su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de esos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente. Y por ejemplo, el psicosocial es un proceso de transformaciones que se da también entre los niños y niñas con su ambiente físico-social. Un proceso de cambio ordenado y por etapas donde logran en interacción con el medio niveles cada vez más complejos de movimientos y acciones, de pensamiento, de lenguaje, de emociones y sentimientos y de relaciones con los demás. Y pues en conclusión sobre todos estos temas es que, bueno, lo que yo entiendo es que cada persona pues ya nace con ciertas características que ellos mismos van desarrollando, pero pues también junto a diferentes factores como es el ambiente en el que crecen y con el tipo de personas que crecen, pues también van adquiriendo todas estas características y van formándose como personas. Por eso decía esa parte en la que tanto el ser humano se puede desarrollar tanto por su propia cuenta como por la de los demás, o sea, van de la par. Cada uno pues va adquiriendo ciertas cosas, a veces pueden ser buenas o malas, positivas o negativas, pero cada persona se va, así como dice el nombre, pues desarrollando en todos estos diferentes ámbitos, ya sea por ejemplo en la parte de las emociones, la parte pues en cómo piensan o sobre sus puntos de vista acerca de cualquier cosa, en su físico y entre más cosas. Por eso yo pienso que es muy importante también saber sobre todo esto, porque cada persona pues crece en diferentes circunstancias y va desarrollándose de forma diferente. Y pues de mi parte sería todo y cedo la palabra a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, me presento, yo soy Diego y dando continuidad al tema de la cultura, hablaré sobre los tipos de la misma. Y es que sin duda existen distintas formas de clasificar a la cultura, pero pues básicamente para hacerlo se toman en cuenta sus rasgos distintivos. Sencillo decirlo, sin embargo no es tarea fácil hacerlo, debido al numeroso contexto en torno a ello, donde los principales enfoques pueden estar relacionados a civilizaciones, hechos históricos e incluso a formas de pensamiento tanto religiosos como políticos. Y pues al ser un tema tan amplio, pues solo tomaré 3 de ellos, que serían la cultura mental, la tópica y la histórica. Para empezar, la cultura mental se entiende como el conjunto de ideas o hábitos aprendidos por una persona o un grupo y que los diferencian del resto, siendo este tipo de cultura propia de cada persona. Pasando a la cultura tópica, esta se refiere a las categorías específicas como la organización social, la religión o incluso la alimentación, como sería, por ejemplo, los veganos o los vegetarianos. Ya para terminar este tema de la cultura, pues queda la cultura histórica, la cual indica la relación entre la sociedad con su pasado, por ejemplo, Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Bueno, pues dando inicio al tema de la población, hay algo importante a tomar en cuenta y es cómo se mide el desarrollo humano. Esta medición se da a partir de diferentes atributos de la población, haciendo uso de estadísticas, las cuales mediante muestras de datos y comparaciones periódicas, pues ayudan a determinar si se va progresando o no, porque puede ser de que en lugar de un progreso se vaya hacia atrás a la población. Y pues eso sería todo de mi parte. A continuación el compañero Juan hablará más específico sobre la población. Gracias, Diego.
Para empezar con esta población, pues esto se dice que está conformado con un conjunto de los individuos que son los que representan la misma especie. Estos ocupan un lugar como una sociedad. Además, dentro del conjunto de esta misma población, pues existen ciertas características que estas son de atributos para la población y mantener un equilibrio dentro de ellas. Yo las organicé de tal manera que la consideré de la más importante a la menos. Primero pasaríamos por la natalidad. Yo la considero importante la más porque esta se mide dependiendo de cuánta vida hay en el planeta. Pues en el año 2020 se dijo que había 1.629.121 habitantes, de los cuales del 49% de ellos son hombres y un 51% son mujeres. Después yo consideré la segunda como la mortalidad, pues esta se define como la tasa de mortalidad del mundo, es decir, las muertes que han habido. Pues en el año 2020 esta se hizo en un 6%, lo cual equivale a un 747.784 muertes solamente en un año. Pues es que es bastante, pero teniendo en cuenta la natalidad que ha habido, pues se compensa en eso. Después pasaríamos a la migración. Esta se deriva entre dos temas. La emigración, que esta se define como aquella persona que deja de su país, como es una persona que se vaya de México a Estados Unidos. Esta representa que en un año fue de 11.700.000 emigrantes, pues es bastante la cantidad. Y de la segunda rama, que sería inmigración, esta es aquella que se refiere a que emigró y después regresó a su lugar de origen, es decir, si era una persona que de México se fue a Estados Unidos, pues viceversa, de Estados Unidos a México. Esta representa 1.060.707 entradas y esto representa un 0.84% de la población de México, solo de México, más solo de otros lugares. La siguiente que yo también cuenta es la densidad. Esta representa aquel número de individuos por territorio. Esto se mide en metro cuadrado y esta representa cada 64 kilómetros cuadrados habría unos individuos. Después, la siguiente atributo sería los atributos. Estos son las cualidades o características propias de una persona. Estos son sus talentos únicos que cual posee, que se podría decir que le hace como una cierta ventaja a él porque él se destaca en algo a diferencia de las demás personas. Y por último tendríamos los indicadores. Estos son los indicadores de, primero que nada, la edad. Es aquella con la que se mide a las personas de qué rango tienen de edad y qué porcentaje representan en la población. Pues tenemos que de hombres de 0 a 14 años representa el 4.4%, que es la mayoría en caso de los hombres, y para las mujeres de 0 a 4 años representa el 4.3%, y en el mismo caso de mujeres de 15 a 19 años representa el 4.4% de población. En cuanto al género, es lo mismo, que algo parecido a la natalidad debido al hecho de que representa la misma cantidad de mujeres y hombres que hay, pues son 65 millones de mujeres y 61 millones de hombres solo en el año 2020. Después pasaríamos a lo educativo, aquellas personas que acabaron la educación y al nivel que han llegado. Pues en el 2020 se dice que aquellas personas que no estudiaron representan un 4.9% de la población, un 49% que solo llegaron a la educación básica, un 24% que solo alcanzaron llegar a nivel superior, a nivel medio superior, y nivel superior que representa un 21%, y el resto que falta en cuanto a porcentaje es debido a aquellos estudiantes que empezaron a estudiar su curso, ya sea en escuela, secundaria o preparatoria, universidad, y no llegaron a terminarla, la dejaron a medias. Esto sería por parte de mis temas y me gustaría ahora abrir el nuevo segmento que integramos anteriormente, que es el de los datos curiosos. ¿Qué nos podrías decir, Arturo? Yo tengo un buen dato para esto.
Si alguna vez te preguntarás de lo que es la cultura mexicana, pues es posible de que debas de hacerlo en varios idiomas, 68 para ser exactos, es la cantidad de idiomas reconocidos por el gobierno federal. De estos 68 idiomas surgen más de 300 dialectos diferentes que se hablan en todo el país. Si bien el español es el idioma oficial de México, especialmente en las ciudades, pues puedes asomarte a las tradiciones culturales mexicanas de las poblaciones indígenas, que representan casi el 15%, y seguro escucharás alguno de estos otros lenguajes en uso. Te doy la palabra a mi otro compañero. Gracias, Arturo. Otro dato curioso sería, uno de los hechos más interesantes de la cultura mexicana es que el país alberga 34 sitios del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, abreviado UNESCO, 26 de los cuales se deben a su totalidad a la cultura mexicana distintiva, 6 a su belleza natural y 2 a una mezcla de ambas, desde el paisaje de agave y las antiguas instalaciones industriales de tequila hasta la ciudad prehispánica y Parque Nacional de Palenque, el país que repleto de tradiciones culturales mexicanas, ambas en todo el mundo. ¿Qué nos puedes decir también, Leonardo? Sí, yo como dato curioso, me toca sobre la gastronomía de México. La cultura gastronómica de México no solo es deliciosa, también es reconocida oficialmente como parte del patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO. En 2010, la organización agregó la cocina popular a una lista que la ONU se compromete a proteger debido a sus vínculos con el mundo antiguo, su colorida identidad y los antiguos procesos que aún se utilizan en la actualidad. La cultura gastronómica de México es tan diversa como los 32 estados del país, y cada región ofrece una gran cantidad de platillos exquisitos y sabores exóticos amados en todo el mundo. Y sí, yo puedo afirmar que sí conocí algo de este dato. Tanto la gastronomía en México como de otras, pues son de las más reconocidas y famosas en el planeta. Y sería todo de mi parte. Bueno, pues ya entrando a la recta final de este podcast, doy inicio a la parte de las conclusiones pues sobre los temas que hemos visto. Iniciando, yo puedo decir que gracias a lo comentado me puedo dar cuenta de que en otras épocas las culturas se mantenían como, por así decirlo, aisladas o separadas de las demás. Sí interactuaban, pero pues de manera ajena. La convivencia era más como un resultado del intercambio comercial que cultural. Y es que la evolución de las tecnologías ha traído como consecuencia la eliminación de estas barreras naturales, haciendo posible una fusión de culturas a nivel global. Por ejemplo, un joven de Rusia pues puede compartir las mismas formas de vestir que uno de México, o también que los mexicanos pues podemos comer sushi al igual que los japoneses, o de que en cualquier parte del mundo pueden escuchar la música que a ti te gusta. Y eso sería por mi parte. Pues le cedo la palabra al compañero Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal? Pues aquí seguimos. Pues yo quiero que sepan que de mi parte, yo me fijo mucho en la parte de la evolución, en lo poquito que he estudiado. La sociedad evoluciona y por lo tanto pues también nuestra organización. Es como decías tú, compartimos ciertos comportamientos, que ahí es donde se rompe la cultura. Estamos rompiendo cultura comparando con otros grupos sociales, en este caso, como dijiste tú, México con Japón, que son pues diferentes grupos sociales, y nos hace diferentes por sus normas, como lo había dicho, y sus costumbres. Su cultura, por ejemplo, varía
Todo está la diferencia pues en lo que observamos, en lo que escuchamos, en lo que hacemos. Así obtenemos esa diferencia y digamos, ¿por qué él es japonés? Así, por ejemplo, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no se arrodilla como nosotros ante una figura, por ejemplo? ¿O por qué hacen ciertas cosas distintas? O en nuestro caso, ellos mismos lo han de decir, porque ellos hacen como altares, como el Día de Muertos. Eso es parte de la cultura y es una diferencia. Y a lo que yo he entendido, pues viene desde nuestras raíces ancestrales, ese tipo de comportamientos, simplemente por la distancia. Si toda la población hubiéramos nacido o nos hubiéramos originado dentro de un continente, yo creo que no habría esta separación. Pero como los continentes han estado separados, ahí viene la diferencia. La diferencia viene del entorno natural. El entorno natural también tiene que ver todo en su totalidad. Por ejemplo, los lugares donde hace más frío, las costumbres cambian por el entorno natural, que hace frío, por ejemplo, comparando con un lugar del sur del planeta, es donde, digamos, hace más calor, y también tiene que ver el entorno natural, por lo mismo de que hace calor. Nacen ciertas actividades dependiendo también del entorno natural. Por ejemplo, como lo dijiste tú, en Japón, en el sushi, allá por lo mismo de que el entorno natural, el escenario natural, les otorga más facilidad, entre comillas, de obtener pescado, comparándolo con México. Aquí en México, en el centro del país, no es tan fácil obtener pues pescado, lógico. En las costas es donde más se obtiene el pescado, y eso también de ahí depende ciertas costumbres. Por ejemplo, la danza del pescado en ciertos lugares del país. Aquí en el centro le hacen la danza al maíz, que eso nació en lo prehispánico, los aztecas. Y pues todo eso, y hay un buen de tema. Hay bien artísimo de qué hablar sobre esto. Y esto pues lo llevamos de la mano. Mientras más evolucionamos como sociedad, más surgen fenómenos y hay que tratarlos en números, y todo va de la mano con el estudio. Pues esperemos que no terminemos distinguiéndonos a nosotros mismos, porque hay varias analogías también filosóficas de la autoextinción. Yo ya para terminar quiero decirles también una pequeña analogía que leí en la filosofía pesimista, que dice que, y es un poco como que soberbia, dice que nosotros somos los únicos capaces de distinguirnos a nosotros mismos, que nada más que nosotros mismos. Y pues es una analogía ahí más o menos enredosa y soberbia, y un poquito también como que de pensarle. Pues es todo de mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero. Muchas gracias, Gera. Muy interesante tu conclusión. Yo seré un poco directo con el tema en el que hablé y con los temas de mis compañeros, que me sentí muy cómodo con los temas, y al escuchar lo que dijeron mis compañeros, ahora yo les tengo algo que decir. Todos somos cultura y todos hacemos cultura, pero la familia es el núcleo de la sociedad y como tal, su mover y su proceder es esencia. El fundamento de una estructura social generalizada es todo lo que debemos saber sobre el tema de la sociedad, lo que es la familia y la cultura. Pues muchas gracias por escuchar estos podcasts que vamos siguiendo, y le cedo la palabra a mi siguiente compañero, compadre Juan. Gracias por esas palabras, Arturo. Y ahora, pues para mí me resultó interesante el hecho de los temas que hemos tratado sobre este podcast y anteriores también, pero más en lo que me gustó fue el hecho de cómo llevamos a cabo nuestra familia. Es un tema que a lo mejor nunca hablamos o que no tomamos importancia,
el hecho de también de la sociedad, nuestra cultura, son cosas que, por ejemplo, vamos dejando de lado en lo que es la cultura. De este video también a cosas como que hay culturas que más bien en lugar de ser como buenas, más bien afectan a lo que viene a ser a nuestro ambiente, como es por ejemplo eso de los candiles, que en sí yo la veo en sí mal porque pues sí contamina bastante, aunque no es una cultura fea, o sea, a mí me gusta, pero pues qué es lo malo que pues afecta bastante. El hecho también de cómo surge la sociedad, cómo le damos esa importancia, las reglas, normas que existen en ella y cómo se fueron conformando en base al desarrollo humano. Y también lo que me gustó fue la población y cómo está distribuida a través de sus atributos. Para mí me llamó bastante la atención. Y pues eso será todo de mi parte. Le paso la palabra a mi compañero Leonardo para ver qué nos puede. Sí, muchas gracias, Juan, y pues también gracias a mis demás compañeros. Pues yo de conclusión, pues creo que más o menos estamos igual en lo que pensamos. Yo también me sentí muy a gusto con los temas que tratamos y se me hacen muy interesantes. Los que tratamos en este podcast y también los que hemos abarcado en los demás, tanto en los podcasts nuestros como en clase. Son temas importantes y muy interesantes en los que nosotros mismos, pues al estarlos repasando, vamos aprendiendo o fortaleciendo ideas que ya tenemos y comparándolas también con las de nuestros compañeros, lo cual pues se me hace también algo muy bueno. En este caso, pues los temas que tocamos, pues se me hizo también muy interesante el hecho de como cada quien investiga su parte y pues ya vamos comparando pues las ideas, y a su vez de que las comparamos con nosotros mismos, pues vamos también aprendiendo de los demás. Y pues mi parte, pues eso sería todo. Y muchas gracias, compañeros, por sus aportaciones, y mi parte sería todo. Bueno, pues, ¿qué les gustaría comentar algo acerca de los demás, de los temas tratados, o ya les parecería bien dar un fin a este tercer capítulo del podcast? Estuvieron muy interesantes, la verdad. Sí, pues está interesante el tema y lo que dicen, lo que concluyen ustedes. Bueno, pues, yo digo que por mi parte, Ya sería. para comentar Sí. lo de Hera, no conocía eso de la danza del pescado, me pareció un tanto curioso Yo el tampoco. nombre. ¿Tú qué nos Sí, comentas, está algo Juan? curioso. Curioso, nunca lo he escuchado. Bueno, Sí, de pues, hecho hay varias danzas, danza del pescado, al maíz, al la viento, al lluvia. agua, la lluvia. Ujú. Bueno, pues sin más, sería todo de nuestra parte. Así que, pues decir adiós. Nos vemos. Así, Hola, Merito, nos Gracias vemos, por adiós. escuchar. Adiós. Gracias a quienes nos escuchen. Bye.